Desde Zonaguera, Colón, se identifica Naranja TV. Somos un canal completo, con alabanza, palabra de Dios, reflexiones, temas de interés social y mucho más. Somos Naranja Televisión, la señal de bendición. Leeremos la palabra del Señor en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice así: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le damos gracias al Señor por la bendición de estar en esta mañana en Cabina de Radio. Bienvenidos a su programa y a esta reflexión que hoy la llamaremos Marcando la Diferencia. Mire que ayer leía, ya días tenía esta lectura pendiente que la quería compartir, pero no la había terminado de estudiar, la tenía así por encimita. Pero dije yo, no, mañana la vamos a compartir en el nombre del Señor. Y pues le decía el apóstol Pablo a Timoteo, un joven, según la Biblia, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un joven logra que valoren lo que somos? ¿Cómo una persona o cómo yo como joven puedo hacer que los demás valoren lo que soy? ¿Cómo? Sí, porque sabe que en los tiempos en los que estaban hablando estos varones, el apóstol Pablo, Timoteo, la experiencia era muy importante. Sí, la experiencia era muy importante. Y como Timoteo era joven y iba a empezar su ministerio como pastor, entonces él tenía que esforzarse aún más por dar lo mejor de él. Entonces le dice Pablo, bueno, ninguno tome en poco la juventud que tú tienes. Sí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué me gusta esta lectura, hermanos? Porque habemos muchos jóvenes en muchos lugares de Honduras, en muchas partes del mundo, levantándonos para servir al Señor. Pero no todo el mundo cree en los ministerios que hay en los jóvenes. No todas las personas confían en los jóvenes. Uy, dicen los mismos hermanos, ¿cómo ese joven va a ser pastor? Uy, ¿cómo ese joven va a ser líder? Uy, dice la gente, ¿cómo ese joven va a poder ser presidente aquí en nuestra iglesia? Déjame decirte que según la Biblia, Dios ha usado a los jóvenes y de una forma muy especial, Yo me llama la atención esta lectura porque es para usted, joven, sí, para usted y para mí y para todos los jóvenes que hoy me escuchan y que se están levantando con ministerios en la iglesia y que Dios les está usando de una forma especial en alguna área. Para usted, hoy yo le traigo esta palabra para que usted sienta el respaldo del Señor en lo que usted está emprendiendo. Hay una historia en la Biblia que me llama muchísimo la atención y yo sé que usted es conocida por viejos, adultos y de niños mucho más. La Biblia habla de un joven que se llamaba David. David, ¿quién era David? David, dice la Biblia, que era un pastor de ovejas, cuidador de ovejas. Pero, ¿sabes que David tenía muchos hermanos? Guapos, de buen parecer. Y cuando le tocó a Dios elegir al nuevo rey, al salir Saúl, cuando Dios desechó a Saúl, le tocó elegir a otra persona a Dios. Entonces Dios le dice a Samuel, bueno,
quiero que vayas y lo busques. Y yo te voy a indicar quién es. Y llegó allí a una casa y ese varón tenía un montón de hijos. Si no recuerdo, unos 8, no recuerdo bien la cantidad de hijos que él tenía. Y entonces le dice Samuel, bueno, preséntame tus hijos. Y decía Samuel, ¿será este Señor? No le decía Dios, no te dejes guiar por su parecer, porque eso yo lo desecho, le dice el Señor. Y le enseñaba el segundo hijo a aquel varón y le decía a Samuel, no, ese no es. El tercero, no, ese no es. Y los pasaron a todos y ninguno era. Entonces le dice Samuel, bueno, le dice, ¿estos son todos tus hijos, los que tú tienes aquí en casa? Bueno, le dice aquel hombre, mira, le dice, tenemos uno, pero ese anda cuidando las ovejas allá anda en el campo. Entonces le dice Samuel, llámalo, que mientras él no llegue aquí, nosotros no nos sentamos a la mesa. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y cuando entra David, que era de buen parecer, dice la Biblia, un hombre especial, era pequeño y era joven. Y le dice Dios a Samuel, ese joven que ves ahí, ese será el próximo rey de Israel. ¡Qué maravilloso! Pero eso no queda ahí nomás. Dice la Biblia que en ese tiempo se levantaron los filisteos contra el pueblo de Israel. Se levantan los filisteos y no va a creer usted, hermano, amigo que me está escuchando, pero estaban en campamento y dice la Biblia que estaba el pueblo de Israel y estaban los filisteos por allá. Y todos los días los filisteos tenían un gigante. Y aquel gigante, aquel Goliat, salía todos los días al campo de batalla donde estaba el pueblo de Israel y preguntaba, bueno, aquí estoy yo, ¿quién se va a atrever a retarme a mí? Era un gigante, hermanos. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, los soldados más experimentados que estaban en el campo de batalla del pueblo de Israel, temblaban cuando aquel hombre hablaba, porque no era cosa fácil. Era algo de que todos los días iba aquel hombre, hermanos, allá a injuriarlos. Bueno, ¿y quién? No había quien, hermanos, se enfrentara al gigante, no había. Y así estaba, todos los días llegaba ahí. Bueno, no va a haber ni uno, pues, que me enfrente a mí. ¿Qué va a pasar? Pero dice la Biblia que un día llega David a buscar a sus hermanos al campamento de batalla, en el campo de batalla. Y los hermanos bravos, enojados, le dicen, bueno, ¿y tú qué haces aquí, pues? No, le dice, yo vengo a dejarles comida. Ando viendo, porque lo mandaron a dejarle comida a sus hermanos. Y en eso escuchó David, hermanos, que en aquel campo de batalla había una cuestión ahí. Escuchaban que había un gigante ahí que los tenía atemorizados y que nadie se atrevía a poder enfrentarlo, que nadie se atrevía a poder enfrentar a aquel gigante. Bueno, dice David, pues miro que no hay nadie aquí, entonces dice David, yo me voy a enfrentar a ese gigante. Y se sorprenden los hermanos, y se sorprende todos los soldados, y se sorprende todo el mundo diciendo, bueno, ¿y cuándo ha peleado? Pues, ¿cuándo ha peleado? Y le fueron a decir al rey, mira, bueno, aquí hay un joven que dice que quiere enfrentar al gigante. Y le dice el rey, bueno, tú sabes lo que estás diciendo. Ven, te vamos a preparar para que tú vayas y enfrentes al gigante. Y le estaban poniendo todos los artefactos, hermanos, chalecos y cascos y todas las cosas. Y, hermano, David no podía con aquello. Se lo quitó. No, le dice David, no, así me iré. Creo que el respaldo de Dios va conmigo. Y se fue David, hermanos, a enfrentar a aquel gigante. Se fue sin espada, se fue sin una pistola, se fue sin un cuchillo, se fue sin nada, más con unas cuantas piedritas en su bolsa y una gran fe en el Dios de Israel. Entonces
Lo maravilloso es que quiero que tú notes, jóvenes que me están escuchando, jóvenes que están ahí atrás de esa radio, jóvenes que están ahí conduciéndose en sus vehículos, los que están escuchando en diferentes lugares. Lo que quiero que veas, cuán maravilloso puede usarte Dios a ti. Pero para que Dios te use, hay que marcar una diferencia. Porque Dios no es a cualquiera, hermanos, que va a elegir. Dios elige a quienes tienen un corazón entregado para Él, a quienes tienen un corazón sensible a su voluntad. David se enfrentó al gigante, aquel joven. Según la historia o según algunas personas, según algunos estudios, dicen que David estaba entre 15 a 23 años, joven. Y tuvo el valor de enfrentarse ante aquel gigante que atormentaba el pueblo de Israel. Dice la Biblia, comenta, relata la Biblia y afirma la Biblia. Bueno, le dice el gigante, y es que yo soy perrito, ¿qué soy yo? Que venías aquí con piedra. Bueno, le dice David, pues yo no traigo espada, yo no traigo nada. Yo solo traigo el poder del Dios a quien yo adoro. Y en el nombre de Jehová yo he de derrotarte hoy. Debemos aprender. Sea usted anciano, sea usted joven, que todo lo que hacemos en el Señor es porque el respaldo del Señor va sobre nuestras vidas. Sí. Nada hacemos por nuestra propia cuenta, nada hacemos por nuestro propio esfuerzo. Cuando tú vas con el respaldo del Señor, cualquier cosa puede derrotar. Y David, hermanos, derrotó al gigante con una piedrecita. Dice la Biblia que lanzó una piedra y fue clavada en su frente. Y aquel gigante, aquel enorme hombre que nadie podía derrotar, estaba en el suelo. Y se paró David sobre él y le cortó la cabeza, hermanos. Y así Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. A través de un joven insignificante, de un joven, un pastorcito de ovejas. Pero Dios le dio el respaldo a él para que se avergonzaran aquellos hermanos que se las tiraban de valientes. Porque Dios usa a aquellos temerosos de Dios. Entonces, aquel joven, hermanos, quedó como un joven valiente ante todo el pueblo. Y así como Dios usó a David, así como Dios usó al joven Samuel, otro joven, hermanos, impresionante, un joven que fue llamado por Dios directamente al servicio. Samuel era joven también y se convirtió en juez de Israel. Pero ¿cómo entonces yo hago que la gente valore lo que yo soy? ¿Sabes cómo? A través de tu vivir, a través de tu testimonio, a través de lo que tú haces. Esa es la forma que tú tienes para poder hacer que las personas respeten y valoren los ministerios que Dios ha puesto en tus manos. Estás viendo Naranja Televisión, la señal más fresca y edificante para tu vida. Así Dios va a usarte. Bueno, le dice el apóstol Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino, ¿cómo le dice? Sino, sé ejemplo. Sé ejemplo, sí, sé ejemplo, porque con el ejemplo predicamos. Con el ejemplo yo puedo, hermanos, cambiar la idea de otros. Con mi ejemplo, la manera de pensar de otras personas. Bueno, le dice el apóstol Pablo, que nadie te menosprecie a Timoteo porque estás joven. Más bien, aprovecha este momento para que tú le seas ese ejemplo a la iglesia. Imagínense un joven, hermano, siendo ejemplo a la iglesia, a los ancianos. Sé ejemplo a la iglesia en 5 áreas importantes. En 5 áreas importantes le dice, porque tú eres joven, pero tú puedes con el respaldo de Dios. Y si tú haces esas cosas, tú podrás dar buen testimonio de lo que tú has creído. Número 1, ¿qué le dijo el apóstol Pablo? Sé ejemplo en palabra.
Qué importante es, hermanos, jóvenes que me escuchan, el cuidado de nuestras palabras, la manera que tenemos de hablar. Sí, a veces descuidamos un área tan importante como la forma de hablar o lo que hablamos. Y hablamos cualquier tontería, hablamos cualquier vulgaridad, hablamos cualquier cosa sin sentido. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Si tu corazón está lleno de palabra, si tu corazón está lleno de la Escritura, si tu corazón está lleno de conocimiento y de sabiduría, eso hablará tu boca. Eso hablará tu boca. Toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, dice la Escritura, será juzgada en aquel día. Ay, dice una palabrita que me sacó a mí, hombre, no es nada. Déjame decirte que sí es algo. Tus palabras serán juzgadas, hasta la más pequeña que hayamos dicho. Y otra cosa importante, le dice, desecha toda la mentira. ¿Por dónde sale la mentira, hermano? La mentira no sale por los ojos, la mentira sale por tus labios. Entonces ten cuidado de lo que hablas, ten cuidado de lo que dices, ten cuidado de tus expresiones. Sí, porque así tú darás testimonio a los demás con tu palabra. Que de tu palabra salga boca, que de tu boca salgan palabras edificativas, constructivas, que edifiquen a otros, que todo el que te escuchare pueda ser edificado a través de lo que tú le puedas dar a través de esa palabra. Número 2, le dice el apóstol Pablo, bueno, sé ejemplo en palabra, número 1. Número 2, le dice el apóstol Pablo, quiero que seas ejemplo en conducta. ¿Sabe que la palabra conducta viene como del verbo conducir? Conducirse. Entonces, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando decía que teníamos que ser ejemplo en conducta? Debemos, hermanos, procurar conducirnos como Jesús, vivir como Jesús, una vida íntegra, piadosa, agradable a los ojos de Dios. Conducirnos como era Jesús. Es el mayor ejemplo que podemos tener para nosotros poder imitar. Es Jesucristo. Bueno, le dice el apóstol Pablo, número 3, quiero que seas ejemplo en palabra, conducta y póngale atención, amor. Número 3, amor. El amor, un servicio sacrificado por los demás, un servicio sacrificado por los demás. Ese es el amor. Decía el Señor Jesucristo, no hay amor mayor que este, que un amigo ponga su vida, que alguien ponga su vida por un amigo. No hay amor mejor, no hay mayor amor que esto, o no hay algo mayor que esto. ¿Por qué? Recuerda que el amor es el mayor de los sentimientos, o es el fruto mayor que debe estar en tu vida. Porque si no hay amor, ¿cómo entonces tendremos lo demás? El amor debe procurar estar en nuestra vida de una forma especial, de una forma maravillosa. Entonces le dice el apóstol Pablo, yo necesito que tú seas ejemplo en el amor. Sí, porque a veces hay de todo en la iglesia menos amor. Y si no hay amor, no hay nada. Entonces la importancia de amarse unos a otros, de servir, de poder entregarse en sacrificio muchas veces por amor a otras personas. Bueno, le dice el apóstol Pablo, también quiero que seas ejemplo en espíritu y fe. Una fe, hermanos, genuina, una fe sincera, no solo de creer, no. La fe no solo significa creer, la fe viene acompañado de la obediencia y de la fidelidad o del compromiso que usted tiene con Dios. Sé ejemplo, Timoteo. Ninguno te va a menospreciar si tú cumples estas cualidades, porque eres llamado a un ministerio,
debes cuidar tu vida y marcar la diferencia en medio de todos. No importa si los que te rodean son personas experimentadas o personas con experiencia, pero si tú andas de acuerdo al corazón de Dios, entonces ninguno menospreciará lo que tú eres. Ninguno menospreciará el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Bueno, le dice, también quiero que seas ejemplo en pureza. Uno de los temas muy especiales, importantes para el joven. Para todos aquellos que dicen que cuidarse hasta el matrimonio no es importante. Déjame decirte que esto lo exige el Señor. Pureza. Y más que todo, a tu pureza sexual. Sí. No puedes andar ahí, hermanos o hermanas, con uno y con otro y metiéndose con uno y con otro. No, la Biblia dice, guarda tu pureza hacia tu matrimonio, para que no seas reprensible o no seas reprendido. Entonces, sí, es importante, porque ¿qué dice la Biblia sobre los fornicarios y sobre los adúlteros? No entrarán al reino de los cielos. Entonces es importante guardar esta área de la pureza sexual en los jóvenes. Cuidarse, no para sí mismos, sino para Dios, que usted es templo y yo soy templo y morada de un espíritu que es santo, santo, santo. Entonces, quiero que veas que de la forma en que Timoteo fue usado por Dios, también tú puedes ser usado por Dios, marcando una diferencia en medio de un mundo malvado. Somos jóvenes. Usted es joven, quizás me está escuchando y es joven, y sabe que es necesario servir a Dios. Qué maravilloso cuando Dios te llama a ti. Fue maravilloso cuando Dios llamó a David. Fue maravilloso cuando Dios llamó a Samuel. Fue maravilloso cuando Dios llamó a Timoteo. Y es maravilloso cuando Dios te llama a ti para el servicio en la obra del Señor. Pero esforcémonos por dar un buen ejemplo en lo que hacemos. No para alabanza nuestra, sino para exaltación de nuestro Dios. Y que podamos dar con nuestro testimonio, podamos testificar con el testimonio, testificar de que Dios nos llamó y que lo que hacemos no lo hacemos por nuestra propia cuenta, sino porque Dios nos llamó al servicio suyo. Marquemos una diferencia en medio de este mundo malvado, perdido. Que otros jóvenes puedan anhelar ser como tú. Que otros jóvenes puedan anhelar tus ministerios. Que otros jóvenes, tú puedas ser guía para otros jóvenes. Que tú puedas ser algo que incentive a los demás jóvenes. Sí. Yo recuerdo que antes miraba jóvenes usados por Dios. Y yo cuando los veía, mi corazón se llenaba de emoción, de gozo. Y le decía, Señor, cuánto me encantaría que yo también fuese un instrumento tuyo. Cuánto me gustaría que yo también, Señor, pudiese ser usada de la forma que tú permites que otras personas sean usadas. Y déjame decirte que Dios tiene siempre algo en lo que te va a usar a ti. Él tiene algo que va a poner en tus manos. Pero procura ser ejemplo a los creyentes y a los no creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Que el Señor te bendiga. Ánimo. Si tienes un ministerio, cuídelo. Busca la presencia del Señor. Anhela buscar más de Dios. Y guarda tu ejemplo para testificar de que tu juventud no es poca cosa, sino que es instrumento para Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que Dios les guarde
y que este día la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Estás viendo Naranja Televisión. Te invitamos a que también nos busques en las redes sociales, en Facebook como Naranja TV y en YouTube como Naranja TV Honduras. Comparte y sé parte de nuestra comunidad. Somos Naranja Televisión, señal que transforma y edifica.